Nuestro proyecto final de la materia Derecho Fiscal impartida por la docente Bianca López Campillo. Mi equipo está conformado por Cortés Pérez Melanie Naomi, Rivera Ruiz Luis Alberto, Rodríguez Segura Ivette Gabriela y su servidora Salazar Marina, del grupo 453. En este trabajo vamos a explicar de forma clara y sencilla cuáles son los derechos y obligaciones fiscales de diferentes tipos de contribuyentes en México, basándonos en lo que marca la ley con sus artículos correspondientes. Además, vamos a realizar el cálculo de los pagos provisionales del ISR y del IVA, para cada caso considerando las deducciones que les aplican según su régimen fiscal. Finalmente, también determinaremos el ISR anual de cada contribuyente tomando en cuenta los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y las tarifas establecidas por ley. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría explicar brevemente qué son estos impuestos. El ISR es un impuesto que se paga por los ingresos que una persona o empresa obtiene, y el IVA es un impuesto que se aplica al consumo, es decir, cuando compramos o vendemos productos y servicios. Ambos impuestos son clave para que el gobierno tenga recursos y pueda ofrecer recursos públicos, como lo es la salud, la educación, la infraestructura, entre otros. Como estudiantes de negocios internacionales, conocer estos temas es súper importante porque en nuestra futura carrera como consultores o asesores de empresas vamos a tener que ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones fiscales. El saber cómo se calculan los impuestos, cuándo se pagan y cuáles son las deducciones que aplican nos permite ofrecer un servicio profesional, evitar multas y problemas legales. Además, ayudar a las empresas a que las empresas operen de forma ordenada y responsable. A continuación, cada uno de mis compañeros presentará dicho caso. Soy Salazar Marina y yo les voy a explicar este primer caso donde nos dice que el contribuyente Luis Martínez es empleado de una empresa transnacional con un salario mensual bruto de 45,000, que percibió su aguinaldo en el mes de diciembre por 27,500 y su prima vacacional en el mes de julio por 5,500. Así que vamos a calcular sus retenciones de ISR totales, su importe exento y su sueldo neto. Además, es abogado independiente, es socio de una persona moral. Del total de sus ingresos, el 30% los percibe de personas morales. Vamos a realizar sus pagos provisionales de ISR e IVA, así como su declaración anual. Es necesario mencionar que esta persona, Luis Martínez, es un empleado inscrito en el régimen de sueldos y salarios ya que trabaja en una empresa. Y también es una persona física inscrita en el régimen de actividades empresariales y servicios sociales porque es un abogado independiente y presta sus servicios. Y aquí podemos ver los distintos derechos y obligaciones en estos diferentes regímenes, con sus fundamentos que lo respaldan. Para proseguir con el ejercicio vamos a sacar las retenciones de ISR, lo cual consiste en sacar lo recibido, exento y gravable. En la columna de recibido vamos a poner todo lo que el contribuyente recibió. Su sueldo de 45,000, su aguinaldo de 27,500, su prima vacacional de 5,500 y lo vamos a sumar. En la columna de exento vamos a calcularla con las sumas. La UMA del 2024 fue de 108.57. La prima vacacional consta de 15 UMAs y el aguinaldo consta de 10. Entonces vamos a multiplicar los 108.57 por 15 UMAs para sacar la prima vacacional, en el caso de aguinaldo por 30, según el artículo 93. Entonces, así tenemos que el total de exentos son 4,885. Para sacar lo gravable solamente vamos a restar la columna de recibido menos la columna de exento y nos va a dar lo gravable. Con el ejercicio vamos a calcular el ISR a retener de los siguientes meses, julio y diciembre, porque en estos meses se percibe un ingreso extra, lo que es el aguinaldo y la prima vacacional, y vamos a utilizar un mes cualquiera que no sea ni julio ni diciembre para calcular el de los demás meses. En este caso vamos a utilizar el anexo 8, el apartado 5, que es esta tablita, para poder calcular el ISR a retener. Primero tenemos en el de enero, por así decirlo, que el contribuyente percibe 45,000. Entonces a eso lo vamos a buscar en la tablita
su límite inferior, el cual es 31.236. Lo ponemos aquí en el límite inferior y sacamos su diferencia, lo cual es la base menos el límite. Aquí lo podemos ver reflejado. A eso lo vamos a multiplicar por la tasa correspondiente, que igual mismo se indica en la tabla, 23.52. Como resultado, lo vamos a obtener multiplicando la diferencia por la tasa. Aquí tenemos los 3.237 más la cuota fija. En este caso la cuota fija fue de 5.004. Todo eso lo podemos encontrar en esta tablita. Después de haber sumado el resultado más la cuota fija, tuvimos un ISR retener de 8.241. Eso lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a utilizar más tarde. Ahora, para sacar el de julio, de igual manera buscamos su límite inferior, ponemos su base. En esta caso su base fue de 48.871 porque son los 45.000 que percibe mensualmente más estos 3.000 que fue de lo grabable. Su límite inferior es el mismo que el anterior. Sacamos su diferencia, que es la resta de la base y el límite, por la tasa, en este caso la misma, su resultado, que es la diferencia por la tasa, más la cuota fija, nos da un ISR a retener de 9.151 del mes de julio. Para el mes de diciembre se hace lo mismo. Buscamos su límite inferior, en este caso es 49.233.01. Lo restamos para obtener la diferencia y tenemos 20.009. Lo multiplicamos por el 30%, que en este caso la tablita nos indica que es el 30%. Nos da un resultado de 6.002. Más su cuota fija nos da un total de 15.239. Y aquí podemos ya sacar el ISR anual, que son los 82.000 más los 9.151 de julio más los 15.239 de diciembre. Nos da el ISR anual. El ISR, primero tenemos los ingresos del periodo, es decir, todo lo que nuestro contribuyente percibió en el mes de marzo, abril, mayo, junio y julio. Aquí tenemos los ingresos que él percibió. Para el siguiente, ingresos acumulados, vamos solamente a sumar cada uno con el del mes anterior. En este caso, en abril, vamos a sumar el ingreso que percibió en el mes de marzo más el ingreso que percibió en abril. Nos va a dar el ingreso acumulado. Para el mes de mayo, de igual manera, vamos a sumar el ingreso acumulado de abril más el ingreso de mayo. Y así sucesivamente con todos hasta llegar a julio, que es donde sumamos los ingresos acumulados de junio, que son de los meses anteriores, más los ingresos del periodo de julio. Aquí tenemos el resultado. De igual manera en las deducciones, aquí tenemos las deducciones de estos respectivos meses. Para acumularlo vamos a hacer lo mismo que el de los ingresos. En marzo pues ponemos el mismo deducción porque no ha cambiado. Pero para abril ya vemos que es diferente, ya que se suma la deducción acumulada del mes de marzo más la deducción del mes de abril para obtener las deducciones acumuladas del mes de abril. En este caso para julio ya tenemos las deducciones acumuladas de junio, que han sido todas estas de marzo, abril, mayo, junio, más las deducciones de julio. Nos da un total de 340.000 de deducciones acumuladas. Para la base del periodo, que es este que estoy señalando, necesitamos restar los ingresos acumulados menos las deducciones acumuladas. Entonces tenemos aquí las bases del periodo. Voy a darle clic para que puedan ver la fórmula de lo que se está haciendo en cada una. 125.000 menos 115.000 nos da un total de 10.000. En el mes de abril, 345.000 de ingreso acumulado menos 150.000 de deducción acumulada nos da un total de 190.000. Y así respectivamente con todos los meses hasta llegar a la de julio, que ya es una cantidad más grande, que son los 830.000 menos los 340.000, nos da un total de 490.000 en su resta. Para obtener la base del periodo acumulado, hacemos lo mismo que hicimos en las deducciones acumuladas y en los ingresos acumulados. La base del periodo acumulado de marzo más
la base del periodo de abril. En mayo, la base del periodo acumulada de abril más la base del periodo de mayo nos da el acumulado hasta llegar a la de julio, que es la base del periodo acumulado de los 4 meses anteriores, más la base del periodo del mes de julio, nos da 1.432.000. Ahora, este paso es uno de los más importantes, ya que vamos a realizar otras tablitas como lo hicimos anteriormente. Eso es para calcular el ISR del periodo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hacemos lo mismo que hicimos acá, solamente que aquí usábamos esta tablita del anexo número 8, apartado 5, para cada uno de estos. Y vamos a usar la misma. En este caso, para de estos meses, que son los que estamos aquí, se mencionan aquí, vamos a hacerla mes por mes. En el anexo 8 se encuentra la tabla del mes de marzo, de abril, de mayo, junio y julio. Es decir, cada uno con su diferente tabla e información. Pero de la misma manera, vamos a tener que las bases de estos meses va a ser la base del periodo que ya calculamos anteriormente. Aquí podemos verlas, son las mismas que he puesto en este lado. Mismo caso, después de calcular sus límites inferiores en sus tablitas, tenemos la diferencia, que es la resta de la base y el límite, multiplicado por la tasa. Cada una de esas diferencias la vamos a multiplicar por la tasa. Como ya mencioné, en cada tablita vienen diferentes tasas de acuerdo a sus cantidades. Unas de aquí se repiten, pero es porque tienen cantidades más altas, que son estas tres. Para obtener el resultado es multiplicar la diferencia por la tasa y nos da el resultado. Y estoy dándole clic a los diferentes meses para que puedan ver que en todos hice lo mismo. Diferencia por tasa, diferencia por tasa. Para la cuota fija, cada tablita tiene su diferente cuota fija, depende del apartado que agarraste. Entonces tenemos que el resultado más la cuota fija nos da un ISR retener. Esa suma nos brinda el ISR retener, que es lo que vamos a utilizar aquí arribita. Esto que tengo aquí señalado lo voy a marcar de otro color para que puedan ver. Son los mismos resultados que nos dieron en estas tablitas. Y siguiendo el mismo procedimiento de acá arriba, solo que diferente tablita. Esta es una para todos y la otra es una para cada mes. Entonces colocamos ya los resultados del ISR retener de esos periodos para después proseguir con la retención de ISR del periodo y retención acumulada. Para sacar la retención de ISR del periodo vamos a multiplicar el ingreso del periodo por 30%, ya que fue eso lo que percibió las personas morales. A eso se va a multiplicar por el 10%, por la persona física. Entonces aquí tenemos el ejemplo en el mes de abril, 220.000 por 30% por 10% nos da un total de 6.600. En mayo, igual manera, 240.000 por 30% de personas morales por el 10% de las físicas, 7.200. Y así en todos los meses. En este caso julio, igual manera para que puedan ver la misma fórmula. Para sacar la retención de ISR acumulado vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo en la base, en la deducción, en el ingreso. Sumar el de marzo con el de abril, lo que te dé se suma con el de mayo, lo que te dé con el de junio y lo que te dé finalmente con el de julio. Y tenemos la retención de ISR acumulado fue de 20.400 para estos 4 meses, más la retención de ISR del periodo de julio, 24.900. Vamos a señalarlo, todo lo acumulado. Ahora, para sacar el ISR a cargo, vamos a restar el ISR del periodo menos la retención acumulada. En este caso tenemos 0 porque aquí nos daba negativo. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a poner los 540 menos los 3.750. Nos da negativo. Esto no puede salir porque como es en ISR no nos puede dar un número negativo. Entonces lo ponemos en 0. Pero para el mes de abril
que los números dan positivos, sí podemos. Así que un ejemplo es los 35.317 menos los 10.350, que fue la retención acumulada, nos da un total de 24.967. Como no hay pagos provisionales, porque acá se quedó en ceros, ponemos un 0 y el número lo bajamos. Aquí está, esta menos esta, lo mismo. De igual manera, el ISR a cargo, ISR del periodo del mes de mayo, 78.835 menos 17.550, nos da 61.285 de ISR a cargo, menos los 24.967. En este caso sí tenemos pago provisional anterior, fue la misma cantidad, solamente lo pasamos para acá. A eso, estos dos números se van a restar y vamos a tener el ISR a pagar del periodo, que va a constar del ISR a cargo menos los pagos provisionales anteriores. Mismo caso mes de julio, la retención del ISR acumulado y el ISR del periodo, estos dos se restan, obtenemos el ISR a cargo menos los pagos provisionales, en este caso del mes de junio, que fue de 62.502, entonces estos dos se restan y obtenemos los 20.867 de retenciones. Después de sacar esto, tenemos que el total de los pagos provisionales fue de 83.368. Vamos a señalarlos también. Aquí mismo, que es la suma de estos pagos. Entonces aquí ya tenemos calculado el ISR. Ahora vamos a calcular el IVA. Para eso necesitamos los ingresos del contribuyente y las deducciones del contribuyente. Primero iniciaremos con este apartado de IVA trasladado. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a calcular los ingresos, en este caso aquí están señalados, por el 0.8, ya que si se nos menciona en la tablita de acá arriba que los ingresos del mes fueron al 8%. Es por eso que solamente vamos a llenar el del 8%. Y aquí tenemos en la fórmula ya despejado, los 125.000 por el 0.8 nos da 10.000. Para el mes de abril, los 220.000 por el 8% nos da 17.600. Y así con los demás meses. Por ejemplo, en el de julio, 150.000 por 0.8 nos da 12.000. Y aquí ya tenemos el IVA trasladado. En este caso, solamente lo calculamos así. Si tuviéramos el IVA trasladado del 16, solamente de igual manera los ingresos se multiplicarían por el 16. Y al final se sumarían a los del 8 y nos daría el IVA trasladado. Pero como solamente tenemos los del 8, los pasamos así tal cual. Para sacar el IVA acreditable necesitamos los gastos. En la tablita de arriba se puede ver que sí tenemos gastos al 16 y al 8. Entonces, de igual manera, vamos a poner los gastos aquí. 90.000, que fueron los gastos al 16, por punto 16, que es el 16%, 14.000. Los 25.000, que fueron los gastos al 8 por 0.8, 2.000. Y así con los demás. Todo lo del 16 se va a multiplicar por punto 16. Todos los gastos al 8 se van a multiplicar por el 8% y vamos a obtener estos resultados. Para obtener el IVA acreditable, ya este apartado, vamos a sumar lo del 16 más lo del 8. Aquí tenemos un ejemplo. 14.400 más 2.000, 16.400. Para el mes de mayo, 2.400 más 4.800, 7.200. Mes de julio de igual manera, 1.920 más 2.800, 4.720. Para sacar el IVA a cargo o a favor, vamos a restar el IVA acreditable menos, el IVA trasladado menos el IVA acreditable. En este caso aquí está la fórmula, 10.000 menos 16.400 nos va a dar menos 6.400. Si nos queda negativo, es decir que esa cantidad nos quedó a favor. Entonces, para IVA por pagar vamos a poner 0, ya que este dinero nos queda a favor. Para el mes de abril, de igual manera, IVA trasladado de abril, 17.600 menos IVA acreditable de abril, 4.000.
nos da un total de 13.600. Y como tenemos saldo a favor, podemos utilizarlo para que nos quede menos IVA por pagar. Y aquí está el cálculo. 13.600 menos los 6.400, IVA por pagar 7.200. Para el mes de mayo, igual. 19.200 de IVA traslado de mayo menos IVA acreditable de 7.200, 12.000. En este caso, ya nos gastamos el saldo para cubrir este IVA. Entonces de aquí ponemos 0 y el número lo ponemos tal cual. 12.000 para el mes de mayo de IVA por pagar. Para el mes de junio tenemos otro saldo a favor, que es la resta de 7.600 de IVA trasladado de junio menos 8.640. Tenemos saldo a favor de 1.040 pesos. De igual manera ponemos 0 aquí, ya que es dinero que nos quedó a favor. Para el mes de julio tenemos los 12.000 menos los 4.700. Nos da un total de 7.200 de IVA a cargo. Pero como anteriormente teníamos 1.040 a favor, los usamos. Solamente se restan 7.280 menos 1.040 y obtenemos el IVA por pagar de estos meses. Así tan fácil podemos calcular el IVA siguiendo estos pasos. Ya podemos calcular su declaración anual. Para eso necesitamos el sueldo bruto que se obtuvo de sus 45.000 que el contribuyente percibe anualmente. Después de haber calculado el ISR y el IVA, podemos proseguir calculando su declaración anual. Para eso necesitamos el sueldo bruto, que fue este que se menciona aquí. ¿Cómo lo sacamos? Fue su sueldo anual, ya que él percibe 45.000, lo multiplicamos por 12, fue mensualmente lo que él percibe, más su aguinaldo, más sus vacaciones, que fue la prima vacacional. Su sueldo bruto nos da un total de 573.000, menos los exentos, que son las 15 UMAS más las 30 UMAS que calculamos anteriormente, más los ingresos honorarios, que fueron los ingresos acumulados que obtuvimos en el del ISR, menos las deducciones autorizadas, que de igual manera fueron las deducciones acumuladas que obtuvimos en el cálculo del ISR, menos las deducciones personales, que son las que se mencionan en la tabla del inicio, que son las que tuvo el contribuyente. Entonces, a esto vamos el sueldo bruto menos lo exento, más los ingresos, menos deducciones autorizadas, menos deducciones personales, nos da un total de 1.030.114. A eso le vamos a sacar su ISR a retener con una tablita. De igual manera vamos a utilizar la del mes de diciembre, ya que es el último mes, y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo para calcular su ISR. Aquí puse la tablita del mes de diciembre, como es el último mes. De base vamos a poner el 1.000.000 que encontramos acá. En esta tablita vamos a buscar dónde está el 1.000.000, en dónde puede entrar. Aquí lo tenemos. Entra en el 590.000. Lo ponemos como límite inferior, sacamos la diferencia, que es la resta de la base menos el límite. Para sacar el resultado multiplicamos la tasa del 30%, que es la que se encuentra acá. Entonces los 439.000 por el 30% nos da este resultado. A eso se le va a sumar la cuota fija, que de igual manera la encontramos aquí. Y el total nos van a dar ISR a retener de 242.638. Y lo vamos a poner acá. Retenciones persona moral lo encontramos en la tablita de ISR. Vamos a ir para arriba para que puedan ver que sí lo utilizamos. Son las retenciones ISR acumuladas, 24.900. E igual las retenciones de sueldos y salarios, que fue esto que vamos a encontrar acá arriba, que fueron el ISR a retener de los otros 10 meses, sin contar julio y diciembre, más la de julio y diciembre. En este caso, se acuerdan que lo multiplicamos por 10. Aquí tenemos la respuesta, 82.414. Fue el total de eso, más la suma de los 9.000, más los 15.000. Y tenemos el ISR anual de 106.805. Aquí está de igual manera lo mismo. Los pagos provisionales anteriores, que fue lo que encontramos también,
aquí en el ISR, que es la suma de estos pagos provisionales. Y también lo vamos a encontrar aquí. Entonces, para calcular el ISR a pagar, vamos a el ISR, le vamos a restar las retenciones de persona moral, las retenciones de sueldos y salarios, menos los pagos provisionales que encontramos en el ISR, nos da un total de 27.563 de ISR a pagar en su declaración anual. Entonces, esta cantidad es la que el contribuyente va a pagar. ¿Qué regímenes fiscales le corresponden a este contribuyente y por qué? Luis tributa en dos regímenes fiscales, como ya lo mencioné anteriormente, el de sueldos y salarios, porque recibe ingresos como empleado en una empresa transnacional, y el de actividades empresariales, porque también presta servicios como abogado independiente. ¿Qué recomendación le daría a este contribuyente para obtener un resultado más favorable en su declaración anual 2025? Incrementar sus deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas y seguros, siempre y cuando estén respaldadas con su factura, y los pagos sean con medios electrónicos. Revisar su RFC, ya que en la compra de los anteojos se le pudo ingresar el costo mínimo de estos, pero al tener mal su RFC no se pudo. Evitar pagos en efectivos para que todo sea deducible. ¿Qué explicación le dará al contribuyente del resultado obtenido? Luis tiene que pagar 27.563 de ISR adicional porque aunque tuvo un ingreso importante por honorarios, las retenciones realizadas por personas morales y los pagos provisionales no fueron suficientes para cubrir su impuesto anual total. Además, las deducciones personales fueron bajas y no ayudaron a disminuir la base gravable significativamente. Resultado, hay un saldo a cargo, es decir, a pagar en su declaración anual. Buen día, mi nombre es Rivera Ruiz Luis Alberto y yo voy a explicar el caso número 2. Laura Rodríguez, diseñadora freelance inscrita en el régimen simplificado de confianza, o sea, RECICO. El régimen RECICO para personas físicas es una forma de pagar impuestos en México que está pensada para personas que ganan poco y quieren llevar su contabilidad de manera más fácil. Va dirigido principalmente a personas físicas, es decir, no empresas, que ganan hasta 3.5 millones de pesos al año. Bueno, esta persona obtuvo los siguientes ingresos y deducciones. Todos sus ingresos los obtuvo de personas morales. Ok, aquí pues tenemos sus ingresos del mes de enero, que vendrían siendo 125,000 pesos, en febrero 180,000, en marzo 80,000, en abril 350,000 y en mayo 130,000. Estos ingresos vendrían siendo al 8%. Deducciones autorizadas pues no tenemos porque en este caso el régimen RECICO no se permite la deducción de gastos, el impuesto se calcula directamente sobre los ingresos, entonces pues por eso no hay. Tenemos sus gastos de 10,000 y 65,000 respectivamente en el mes de enero y así se va pues por cada mes. Bueno, aquí vendríamos viendo ya en la tabla del ICR, de cómo se sacaría el ICR. Tenemos los ingresos cobrados, que pues vienen siendo los ingresos de cada mes. También la tasa, pues la tasa es de acuerdo a los ingresos y viene en esta tabla, que pues es la proporcionada por la ley, que nos dice que depende de su ingreso, pues también va ligado a una tasa. En este caso, en el mes de enero, los ingresos a ser 125,000 pesos, pues vienen con la tasa del 2%, porque supera la tasa anterior, que vendría siendo 83,333.33, y al superar esta tasa, al superar este ingreso, pues pasamos a la siguiente tasa, en este caso del 2.0, y por eso la tasa del mes de enero es 2.0. Igualmente con febrero también es del 2.0, porque los ingresos superan los 83,000 pesos, entonces pasan a la siguiente tasa, que vendría siendo 2%. En el mes de marzo, los ingresos son de 80,000 pesos, entonces al no superar el ingreso de 83,000, pues la tasa se queda en 1.5%. Luego en el mes de abril tenemos 350,000 pesos de ingreso y pues en este caso al superar los 208,000, que vendría siendo el tope de la tasa del 2%, pues
pasa a la siguiente, que vendría siendo 2.5%. Y en el mes de mayo vuelve a bajar a 2%. Luego tenemos el ISR cargo, que el ISR cargo vendría siendo pues la multiplicación de la tasa por los ingresos cobrados. En el caso de enero tenemos 2.500 pesos, porque pues es el resultado de multiplicar 2% de tasa por los ingresos cobrados, 125.000, y da como resultado 2.500. Y pues de esta forma se hace igual en todos los meses. Luego tenemos las retenciones de ISR, que las retenciones de ISR pues vendría siendo la multiplicación de enero, bueno, del ingreso cobrado por el 1%, porque así viene estipulado en Recico, y da pues como resultado pues las retenciones de ISR, y así sería igualmente en cada mes, sería la multiplicación de el ingreso cobrado por el 1%. En febrero pues el ingreso cobrado es de 180.000, multiplicado por el 1% vendrían siendo 2.250 pesos. En marzo sería 80.000 por 1%, dando como resultado 1.000. En abril serían 350.000 pesos por el 1%, dando como resultado 4.375. Y en mayo sería 130.000 pesos multiplicado por 1%, dando como resultado 1.625. Bueno, para calcular el ISR a pagar sería pues muy sencillo, sería simplemente restar el ISR a cargo menos las retenciones de ISR, y pues daría como resultado el ISR a pagar, que en el mes de enero serían 938 pesos, en el mes de febrero sería 1.350 pesos, en el mes de marzo serían 200 pesos, en el mes de abril serían 4.375 pesos. Aquí pues da la casualidad de que quedó igual estos meses, pero pues no es que el dato esté ligado, sino que simplemente pues 4.375 es justo la mitad de 8.750. Y en el mes de mayo pues sería 2.600 menos 1.625, dando como resultado 975. Bueno, pasamos a la parte del IVA, que en este caso, pues para calcular el IVA sería los ingresos cobrados por el 8%. ¿Por qué por el 8%? Es porque pues, nuestros ingresos están al 8%. Si fueran 16, si tuviéramos ingresos al 16%, pues en lugar de 8 sería multiplicado por 16. Pero pues en este caso es así. Sería 125.000 pesos multiplicado por 8%, dando como resultado 10.000. Y de esta forma pues se sacaría el IVA trasladado de todos los meses. Aquí, como no tenemos IVA trasladado al 16%, pues se queda igual el IVA trasladado total al del 8%. Luego tenemos IVA retenido. El IVA retenido vendría siendo, digamos, esto mismo, pero dividido entre 3, multiplicado entre 2, porque así se calcula el IVA retenido en el régimen de reciclo, y pues sería igual en cada mes. Por ejemplo, aquí, como podemos ver la fórmula, sería ingreso cobrado, que es 125.000, por el 8%, entre 3 multiplicado por 2. O mejor dicho, la tercera parte multiplicado por 2, que así se suele manejar. Y pues así sacaríamos el IVA retenido. Luego tenemos IVA acreditable. Pues este IVA acreditable hace referencia a los gastos. En este caso, el 16% de 10.000 pesos, que fueron los gastos, pues viene siendo 1.600. Entonces, para sacar el IVA acreditable, simplemente sería multiplicar los gastos por el 16%, en este caso. Y así seguía por cada mes. En el mes de enero tenemos 1.600 pesos, en el mes de febrero 2.400, en el mes de marzo 480 pesos, en el mes de abril 6.400 pesos y en el mes de mayo 2.400 pesos. Luego tenemos el IVA acreditable al 8%, que pues sería la misma dinámica, pero en lugar de 16% sería 8. En este caso tenemos 65.000 de gastos al 8%. Entonces aquí sería 65.000 por 8%, dando como resultado 5.200 pesos. Y sería igual en cada mes.
En el mes de febrero tendríamos 800, en el mes de marzo 400, en el mes de abril 1440 y en el mes de mayo 200. Y tenemos luego el IVA acreditable. El IVA acreditable, pues como aquí está la fórmula, sería simplemente la suma de ambos IVAs. Acá pues en el IVA trasladado no se sumó porque no tenemos ingresos al 16, pero en este caso pues sí tenemos gastos al 8 y al 16 y pues se suman para sacar el total. El IVA a cargo vendría siendo el IVA trasladado menos el IVA retenido menos el IVA acreditable. Como puedes ver, aquí está la fórmula, dando como resultado menos 3.467. En este caso, la resta al ser negativa, pues nos quedaría a favor y pues este saldo se podría usar para pagar el IVA de los meses siguientes. En este caso, pues en el mes siguiente nos tuvimos 1.600 a pagar, pero como teníamos saldo a favor, pues podemos dejarlo en cero. En el mes siguiente, en el mes de marzo, pues todavía seguimos teniendo IVA a favor, entonces todavía podemos volver a usar este a favor para dejarlo en cero. Luego, en el mes de abril, pues ya se nos acabó nuestro saldo a favor, ya solo tenemos 614 y pues se le puede restar estos 614 a los 1.493 que pues vino siendo el IVA a pagar en el mes de abril, dejando como resultado 879. Y pues por último, en el mes de mayo, pues ya no tenemos más saldo a favor, entonces se pagaría tal cual la cantidad que salió como a pagar, que vendría siendo 867. Y pues de esta manera concluiríamos este ejercicio. Eso era todo por mi parte. Hola, buen día. Mi nombre es Rodríguez Segura y Gabriela y les voy a explicar el caso número 3, el cual dice que Muebles del Pacífico S.D.A. de CB, empresa en el régimen general de personas morales, obtuvo los siguientes ingresos y deducciones. Aquí pues en esta tablita podemos ver los ingresos que tuvo de enero a mayo esta empresa, que sus ingresos fueron al 8 y sus deducciones autorizadas son del 16, son gastos al 16 y gastos al 8. Y estas son. Aquí es la suma, estas son las cantidades que suman estos dos gastos y así sucesivamente en todos los meses. Y esta cantidad es la suma de todos los gastos que tuvo la empresa en todos los meses. Ahora sí, vamos a empezar con el ICR de este régimen, que en ingreso del periodo vamos a usar 255,000, que fue lo que nos marcó en el mes de diciembre. Vamos a usar estas cantidades. Ingresos del periodo 255,000, en ingresos acumulados se baja y en febrero vamos a tener 480,000 y para sacar el ingreso acumulado de febrero vamos a sumar los 255,000 más los 480,000 y nos van a dar una cantidad de 735,000 y así sucesivo con marzo, abril y mayo. El coeficiente el mismo problema nos lo marcó acá arriba, que dice que es coeficiente de utilidad del 0.0654 y en todos los meses vamos a usar todos los mismos para sacar nuestra utilidad fiscal, que es la multiplicación, son los ingresos acumulados por el coeficiente y así sucesivamente con todos los meses, para posteriormente multiplicarlo entre la tasa del 30, que es lo que nos marca este régimen, y nos va a dar el ICR a cargo, que es el resultado de la multiplicación de estas dos cantidades.
y así sucesivamente. En enero no tuvimos pagos provisionales porque no tuvimos un mes anterior, por lo tanto, la cantidad de ICR cargo se va a ICR a pagar. Y en febrero, en pagos provisionales anteriores, vamos a poner la cantidad de enero y para sacar el ICR a cargo de los siguientes meses, si es que tenemos pagos provisionales, es la resta de ICR a cargo menos pagos provisionales y así sucesivamente. Por lo tanto, el total de pagos provisionales va a ser la suma de todos estos, que nos va a dar 33.510 y esta cantidad es una cantidad que vamos a usar más adelante, por lo tanto es bueno sacarlo antes. Para sacar el IVA vamos a usar los ingresos del 8, que aquí ya están trasladados, que solamente multiplicamos los ingresos por el 0.8 y así con todos estos meses. El IVA acreditable, básicamente hacemos lo mismo, pero con los gastos, que si tenemos gastos del 16 en los meses, pues usamos esos gastos, y en los gastos del 8 igual. Los multiplicamos por 0.8 o 0.16, y en IVA acreditable es la suma de estos dos gastos. Y para sacar el IVA cargo es la resta del IVA trasladado y el IVA acreditable. Aquí nos dio un cargo a favor, que fueron los 8.800 a favor. Entonces, no tenemos nada que pagar. Es por eso que se pone 8. En el mes de febrero, se hace básicamente lo mismo de IVA trasladado menos el IVA acreditable, y como nosotros tenemos a favor esta cantidad, solamente vamos a poner los 5.600 que ocupamos para que nos aparezca en 5, en 0. Y en marzo igual se hace lo mismo del IVA trasladado menos el IVA acreditable, y en nuestro monto a favor aún nos quedaban 3.200, entonces lo vamos a poner menos para que nos dé la cantidad a pagar de 4.800. En abril nos dio un IVA a cargo, pero lo tenemos a favor, por lo tanto lo ponemos 0, y en el mes de mayo igual nos dio a favor. Y para hacer nuestra declaración anual del ICR, vamos a agarrar nuestros ingresos del periodo, todos los ingresos que tuvimos, que fueron estos ingresos acumulados, más las deducciones, que las tenemos aquí, que fue lo que les dije que íbamos a ocupar más adelante. Y a esa cantidad, para sacar nuestra base de gravables, vamos a restarlo. Y hasta ahí queda nuestra declaración anual contable. Ahora vamos a hacer la fiscal, que agarramos los mismos ingresos del periodo, las mismas deducciones, y nos va a salir la misma base gravable, pero aquí cambia lo que sigue, que es la tasa que el régimen nos pone. Esa tasa la vamos a multiplicar por la base gravable por el 30, y vamos a usar los pagos provisionales, que también les había mencionado anteriormente que los íbamos a ocupar, que es la suma de todo lo que pagamos en el ICR. Y a esa cantidad es el ICR cargo menos los pagos provisionales, y nos va a salir el ICR a pagar.
Y eso fue todo por este caso práctico. Buen día, mi nombre es Cortés Pérez Melanie Naomi y les voy a presentar el caso número 4. Este trata sobre una persona moral, es una empresa llamada TechLogic. Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, integrada por personas físicas y dedicada a la tecnología emergente. La empresa optó por tributar bajo el régimen simplificado de confianza, en otras palabras, pues RECICO, para personas morales, establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este régimen está diseñado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas con ingresos anuales menores a 35 millones de pesos para ofrecer un esquema contable más accesible. Aquí les voy a mostrar algunas de las obligaciones y derechos que tienen estas personas morales en el régimen simplificado de confianza y los fundamentos en donde se encuentran. La primera obligación fiscal es que debe ser una persona moral constituida por personas físicas con ingresos de hasta 35 millones de pesos. Esto se encuentra en el artículo 206 de la ley del ICR. Luego también tenemos presentar su declaración anual a más tardar el 31 de marzo del siguiente año. Esto se encuentra en el artículo 208, fracción número 2 de la ley del ICR. También están obligados a emitir facturas electrónicas de cada operación que realicen. Esto se encuentra en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Y las personas morales en México están obligadas al pago del ICR aplicando al resultado fiscal una tasa del 30%. Todas las personas morales utilizan la tasa del 30%. Esto está establecido en el artículo 9 de la ley del ICR. Y también tienen pues sus derechos fiscales. Pueden acreditar el IVA efectivamente pagado en sus gastos e inversiones. Esto se fundamenta en el artículo 5 de la ley del IVA. Su declaración mensual del ICR y del IVA a más tardar el día 17 del siguiente mes que corresponde al pago. La del ICR se encuentra en el artículo 208, fracción número 1, pues de la ley del ICR. Y la del IVA se encuentra en el artículo 5, fracción 1 de la ley general del IVA. Vamos comenzando con el ejercicio. Aquí nos presenta unos ingresos del mes al 8% de los 5 meses, que son enero, febrero, marzo, abril y mayo, y deducciones autorizadas al 16% y al 8%. No tenemos otro tipo de deducciones, solo con estas vamos a trabajar. En enero tenemos un ingreso de 255,000 pesos, en febrero de 380,000, en marzo de 150,000, en abril de 195,000 y en mayo de 280,000. Esto nos da un resultado neto de 1,260,000 pesos. Este lo vamos a utilizar más al rato. Aquí, si sumamos las dos deducciones del 16% y del 8% de cada mes, pues nos dan estos resultados que estamos viendo aquí. Vamos a comenzar sacando el ICR de esta persona moral. Aquí tenemos nuestros 5 meses. Nuestros ingresos del periodo pues son los que les mostré acá arriba. Aquí. Entonces, con estos vamos a trabajar. En el mes de enero tenemos los 255,000 pesos. Como pues no tenemos un mes anterior, vamos a utilizar el mismo de enero. En febrero se va a sumar los ingresos del periodo que tuvimos en febrero con los ingresos acumulados de enero y nos da un total de 635,000. Para marzo utilizamos estos resultados. En las deducciones, pues las deducciones es prácticamente lo mismo. Aquí están nuestras deducciones, que son las que les dije que las íbamos a necesitar. Y para sacar las deducciones acumuladas, vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en los ingresos.
acumuladas que tenemos del mes anterior y nos va a dar un total de 325,000. En el mes de marzo se va a realizar lo mismo con el mes anterior y nos va a dar este total. En abril los 148,000 más los 410,000 nos da un total de 558,000. En el mes de mayo se hace lo mismo y nos da un total de 748,000 en deducciones acumuladas. Ahora vamos a sacar la base gravable. La base gravable se saca restando los ingresos acumulados, aquí, estos que ven aquí, menos las deducciones acumuladas, que son estas. Entonces vamos a restarle a los 255,000, los 215,000 y nos va a dar un total de 40,000. Y en el próximo mes va a ser lo mismo, los 635,000 menos los 310,000. Y así en los meses que siguen. Aquí nos va a dar 375,000. En este serían los 980,000 menos los 558,000. Nos da un total de 422,000. Y en el mes de mayo, los 1,260,000 menos los 748,000. Nos da un total de 512. La tasa que vamos a utilizar es la del 30%, como se los expliqué en la tablita que vimos arriba. Todas las empresas utilizan esta tasa del 30%. Y vamos a sacar el ISR a cargo. El ISR a cargo se saca multiplicando la base gravable por la tasa. O sea, esto por esto. 40,000 por el 30% nos da un total de 12,000, perdón. En el siguiente mes tenemos el 310,000 pesos por el 30%, nos da un total de 93,000. En el siguiente mes igual, por el 30%, un total de 112,500. Tenemos los 422,000 por el 30%, nos da un total de 126,600. Y en el último mes, 512,000 por el 30%, nos da un total de 153,600. En los pagos provisionales anteriores, pues no tenemos. Entonces lo vamos a dejar así. Ya para el siguiente mes, pues vamos a tener los pagos del mes de enero. Y así consecutivamente con el mes anterior. Para sacar el ISR a pagar, pues es prácticamente el resultado del ISR a cargo menos los pagos provisionales anteriores. Aquí, como no teníamos un pago provisional anterior, pues no le vamos a restar nada y se va a quedar igual. Aquí a los 93,000 le vamos a restar los 12,000 de los pagos provisionales anteriores y nos da un total de 81,000. En el siguiente es igual, nos da un total de 19,500 y así con todos los meses. Al final, si sumamos todo el ISR a pagar de cada mes, nos da un total de 153,600 que vamos a utilizarlo más tarde también. Vamos a sacar el IVA. El IVA trasladado al 8% es prácticamente todos nuestros ingresos que tuvimos en el año, que es la tablita de hasta arriba que utilizamos. Estos son nuestros ingresos. Y ya el IVA trasladado lo sacamos pues multiplicando, como quien dice, los ingresos por el 8%. En el primer mes, que es enero, nos da un total de 20,400. En febrero 30,400. En marzo 12,000. En abril 15,600 y en mayo 22,400. Ahora tenemos el IVA acreditable al 16%. Son nuestros gastos por el 16%. O sea, prácticamente como nuestras deducciones, se podrá decir. Tenemos aquí un total de 24,000, 16,000, 5,600, 16,000, 12,000. Aquí tenemos un total de 5,200, 800, 4,000, 3,840 y 9,200. Ahora vamos a sacar el IVA acreditable, que se consigue sumando el IVA, los dos IVAs,
que sería el IVA al 16% y el IVA al 8%. Sería aquí, por ejemplo, en enero sería el 24,000 más los 5,200, nos da un total de 29,200. En febrero tenemos 16,000 más los 800, nos da un total de 16,800. En marzo 12,000 más 4,000, 5,600 más 4,000 nos da un total de 9,600. En abril los 16,000 más los 3,840 nos da un total de 19,840. Y en mayo los 12,000 más los 9,200 nos da un total de 21,200. Ahora para sacar el IVA a cargo, por favor, se obtiene del total del IVA trasladado menos el IVA acreditable, que son este y este, esos dos. Entonces aquí utilizaríamos el total de enero de 20,400 menos los 29,200 y nos da un cargo a favor de 8,800. En febrero los 30,400 menos los 16,800 nos da un total de 13,600. En marzo tenemos el IVA trasladado a 12,000 y el IVA acreditable al 9,600 nos da un total de 2,400. En abril tenemos 15,600 de IVA trasladado y de IVA acreditable tenemos 19,840, que nos da un saldo a favor de 4,240. Y en el último mes tenemos un IVA trasladado de 22,400 y un IVA acreditable de 21,200, que nos da un total de 1,200. Ahora vamos a realizar el acreditamiento del IVA. Como en el primer mes, pues no tenemos saldo a favor, pues no vamos a pagar nada. Ya en el siguiente mes, nuestro saldo a favor lo vamos a utilizar para pagar nuestra deuda del mes de febrero. Y así consecutivamente se va a realizar este ejercicio. Para obtener el IVA a pagar, pues simplemente es la reducción de nuestro gasto, que aquí por ejemplo tenemos en el mes de febrero los 13,600 que debíamos y pagamos 8,800, nos da un total de 4,800. Así en el mes de marzo tenemos los 2,400 que se quedan igual y aquí pues ya no tenemos nada. Y ahora vamos a realizar la declaración anual del ICR. Tenemos dos modos, el contable y el fiscal, pero aquí va a ser prácticamente lo mismo porque no tenemos deducciones distintas o muy específicas. No tenemos otro tipo de deducciones como viáticos, gasolina, seguros o algo así. Entonces solo vamos a utilizar las del 16 y las del 8% que estaban al inicio. Nuestros ingresos del periodo, que son los que les platiqué de acá, que vamos a utilizar al rato, estos que se tienen sumando todos los ingresos de los meses. Y nuestras deducciones, que también se los subrayé aquí. Aquí están las deducciones acumuladas, nos da un total de 748,000. Aquí lo colocamos y luego nuestra base gravable, nos pide la base gravable. ¿Cuál es nuestra base gravable? Aquí está, 512,000, que está abajo de nuestras deducciones acumuladas. ¿Y cuál va a ser nuestra tasa? Del 30%. En el área contable ya se queda hasta ahí, pero en la fiscal sí lo tenemos que realizar. Esto va a ser por la tasa del 30%. El ICR a cargo se obtiene del total de la base gravable por el 30% de la tasa y nos da un total de 153,600. Ahora necesitamos los pagos provisionales anteriores, que aquí se los dejé. Aquí está el ICR a cargo.
Aquí están los pagos provisionales anteriores. Y nos da un total de ICR a pagar de 0 pesos. Bueno, y para terminar y concluir con mi ejercicio, les voy a redactar mi conclusión personal. En la materia de Derecho Fiscal e Impuestos ha sido fundamental para mí para comprender el entorno legal y financiero que rigen las actividades económicas aquí en México, el conocimiento también de los diferentes regímenes fiscales, como el general de ley, el régimen simplificado de confianza, que es el que realicé, y las distinciones entre personas físicas y morales, que son fundamental para una planificación más concreta y el cumplimiento tributario ante la ley. El conocimiento adquirido en esta materia no solo me proporcionó herramientas para una correcta declaración y pagos de impuestos, sino que también fomentó una cultura de responsabilidad fiscal para mí y para los otros, futuros emprendedores o trabajadores de alguna empresa. Esto también de alguna manera contribuye al desarrollo económico del país y a la estabilidad financiera de las personas y empresas. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Mi conclusión es que la materia de Derecho Fiscal e Impuestos me gustó mucho porque me ayudó a entender cómo funcionan los impuestos en México y por qué es tan importante cumplir con ellos. Pienso que es una materia muy útil, ya que no solo aplica para quienes quieran trabajar en contabilidad o administración, sino para cualquier persona que en algún momento tenga que declarar impuestos, ya sea como trabajador, emprendedor o dueño de un negocio. Aprendí sobre los diferentes regímenes fiscales, como el general y el reciclo, y entendí mejor las diferencias entre personas físicas y morales. También me di cuenta de que pagar impuestos no solo es una obligación, sino una forma en la que todos contribuimos al desarrollo de nuestro país. Creo que esta materia me dejó conocimientos muy importantes que me servirán en mi vida profesional y personal. Me enseñó a ser más consciente de mis responsabilidades fiscales y a valorar la importancia de estar bien informado para evitar problemas futuros. Ok. Ya. Ok, ya inicia. Para concluir, durante este curso me tomé a la tarea de comprender más sobre los impuestos y descubrí que no solo se trata de números al azar o que están ahí por estar. Al contrario, descubrí que son herramientas que son necesarias para cualquier uso financiero sea funcional, incluso hablando de nuestro país. Por ejemplo, el funcionamiento de escuelas, hospitales, carreteras, etc. También me interesa mucho el tema de las deducciones, aunque al principio se me complicaron, con Trepia todo a su tiempo se aprende. Aprendí sobre los diversos regímenes que existen y las características para permanecer a cada uno de ellos. Esto me servirá mucho para mi desempeño profesional, así como, pues así consideré cuál se adaptará más a mi situación. Ok, listo. Terminamos, Gaby, por fin. Ya nada más grabo mi parte y ahorita pues lo pego y les mando al rato cómo queda. Para terminar este caso práctico, me gustaría concluir que a lo largo de este semestre y en cuanto a mi experiencia con la materia de Derecho Fiscal e Impuestos, he comprendido que los impuestos son un aspecto muy importante en el funcionamiento de nuestras finanzas y de cierto modo también del país en general. Comprendí y aprendí sobre los diversos regímenes que hay, como el general, el de reciclo, honorarios, también sobre las personas físicas y morales, ya que, siendo sincera, no tenía idea de lo que significaban. Además aprendí sus características, beneficios y distinciones. La materia en la parte teórica también me instruyó sobre qué tan grande es la importancia de cumplir con nuestras obligaciones fiscales para un correcto funcionamiento y evitar problemas con la ley. Esto ha sido todo por nuestra parte, en este caso práctico. Gracias.